Hoy os voy a mostrar paso a paso cómo construir un diagrama de Gantt en Excel. Veremos cómo calcular correctamente la fecha de finalización de cada una de las tareas, teniendo en cuenta tanto los fines de semana que no se trabaja como los festivos o los días que no se pueden dedicar a las tareas del proyecto. Y para los que os guste ir un paso por delante, quedaros hasta el final porque os voy a enseñar cómo podéis mostrar el avance de cada una de las tareas en las propias barras del diagrama de Gantt. Aquí tenemos los datos que vamos a utilizar para crear nuestro diagrama Gantt en Excel. Como veis, tenemos una serie de tareas de ejemplo y la fecha de inicio. También tenemos la duración en días laborables. Y aquí a la derecha he colocado una tabla oficial de Excel en la que he insertado todos los festivos y no laborables. Esto es necesario si queréis calcular correctamente la fecha de finalización de cada una de las tareas. Entonces, para la fecha de finalización, si sumáramos a la fecha de inicio la duración en días laborables, no nos daría la fecha correcta porque tomaría también como laborables tanto los sábados como los domingos. Pero aquí en España lo que es la jornada laboral más extendida es de lunes a viernes, con lo cual no se trabaja ni sábados ni domingos y tampoco se trabajan los festivos. Entonces, para calcular correctamente la fecha de finalización, vamos a utilizar la función dia.lab. Día en singular, porque veis que aquí hay otra función que se llama días.lab, que es diferente. La seleccionamos y lo primero que debéis seleccionar es la fecha inicial, que es nuestra fecha de inicio. El segundo argumento son los días, seleccionamos la celda que contiene los días. Y por último, las vacaciones, que pueden ser vacaciones festivos o días que no son laborables o que no se pueden dedicar a esa tarea. Entonces seleccionamos todo este rango de celdas y aunque añadamos después días, como es una tabla oficial de Excel, se actualizará de forma automática. Cerramos el paréntesis, pulsamos Enter y vemos que la fecha de finalización de esta primera tarea es el 14 de enero. Vamos a comprobarlo con el calendario. Si comenzamos el día 3 y teniendo en cuenta que el día 6 es festivo y que el 8 y el 9 es fin de semana, vamos a contar los días. Tendríamos que terminar el día 13, en cambio nos ha cogido el día 14. Esto es porque esta función comienza a contar desde el día siguiente al día laborable. Entonces, para corregirlo, lo que vamos a hacer es, en el primer argumento, que es la fecha inicial, le vamos a colocar un -1. Pulsamos Enter y ya tenemos el día correcto. Esto lo aplicaríamos al resto de las celdas. ¿Qué ocurre? Que si borramos cualquiera de las fechas iniciales, en esta zona se muestra un error. Para solucionar esto vamos a añadir la función si, colocamos el cursor justo delante del símbolo de igual y escribimos si. La prueba lógica va a ser si esta celda es igual a nada, escribimos dos comillas. En caso de que esto sea verdadero queremos la celda vacía, por lo que escribimos de nuevo dos comillas. Y en caso de que sea falso queremos que nos aplique la fórmula de dia.lab. Cerramos el paréntesis al final de la función si, pulsamos Enter, aplicamos al resto de las celdas y vemos que ahora, aunque borremos cualquiera de las fechas iniciales, no nos genera ningún error en la fecha de finalización. Y vamos a comprobar que si añadimos un día festivo o no laborable, por ejemplo el 5 de enero, lo añadimos, vemos que automáticamente han cambiado de fecha de finalización las tareas a las que les afecta este día que hemos incluido en la tabla. Lo vamos a deshacer. El siguiente paso que vamos a realizar es mostrar estas fechas en formato general, por lo que seleccionamos las fechas iniciales y en la pestaña de inicio desplegamos en el formato de número y escogemos general y se muestran estos números. Vemos las fechas en forma de números porque Excel almacenará las fechas como números de serie secuenciales para que se puedan utilizar en los cálculos. El 1 de enero de 1900 equivaldría al número de serie número 1. Por lo que a las fechas que teníamos introducidas les corresponden estos números que se están mostrando. Una vez que tenemos estos números, vamos a seleccionar las tareas, la fecha de inicio y la duración en días laborables, nos vamos a la pestaña Insertar y en Gráficos recomendados vemos que ya nos aparece aquí el gráfico de barras apiladas, que es el que vamos a utilizar. Pulsamos en aceptar, este es nuestro gráfico y ahora lo que vamos a hacer es ir modificándolo hasta que se adapte a lo que nosotros queremos. Lo primero que observamos es que el orden de las tareas es inverso al que hemos establecido aquí, por lo que hacemos doble clic sobre esta leyenda y aquí en las opciones de formato de eje vamos a marcar la opción categorías en orden inverso
y de esta forma ese problema ya estaría solucionado. Esta barra azul corresponde a la fecha de inicio y por eso es más larga, y en cambio la fecha naranja corresponde a la duración en días laborables. Vamos a editar la serie azul, nos vamos al relleno y vamos a colocar sin relleno para dejar de visualizarlo. Y lo que nos gustaría es que todas estas barras se mostrarán desde el principio de nuestro gráfico. Así que para eso tenemos que realizar un cambio y tenemos que saber cuál es el mínimo y el máximo de nuestras fechas. Vamos a volver a cambiar este formato al formato de fecha corta. Nuestra primera fecha sería el 3 de enero de 2022. Podemos marcarlo fácilmente seleccionando todo el rango y en formato condicional añadimos una nueva regla y establecemos que cuando la celda B4 sea igual al mínimo de este rango que tenemos aquí, cerramos el paréntesis, nos aplique un formato diferente. Por ejemplo, vamos a elegir un color de relleno más claro, por ejemplo, este color lila, aceptamos, aceptamos y aceptamos. Y vemos que esta sería la primera fecha de nuestro proyecto. Seleccionamos la leyenda que contiene las fechas, como veis se nos han montado los números, ahora los solucionamos y en mínimos vamos a escribir 3 de enero de 2022. También podemos introducir el número que teníamos ahí, pero vamos a ver que al pulsar Enter automáticamente Excel lo va a transformar al número correspondiente. El máximo aún no lo vamos a modificar porque tenemos que realizar algún ajuste más. El siguiente ajuste que vamos a realizar en este eje es en el número. Vamos a mostrar la fecha con otro formato, por ejemplo, de esta forma, y vamos a cambiar las unidades. Queremos que nos muestre la fecha, por ejemplo, cada 5 días. Se siguen montando unas encima de otras, entonces nos vamos a estas opciones de tamaño y propiedades y en dirección de texto horizontal vamos a establecer un ángulo de menos 45 grados. Y ya vemos que de esta forma se muestran mucho mejor. Ya tendríamos los cambios realizados en este eje y vamos a comprobar que se muestran correctamente las barras. Vamos a ver que la primera tarea comienza el día 3 de enero y finaliza el día 13 de enero. Sin embargo, en el gráfico no se muestra la barra hasta el día 13 de enero porque está tomando la duración en días laborables. Lo que debemos hacer es calcular la duración en días naturales, que es lo que estamos mostrando en el gráfico. Así que vamos a añadir aquí una nueva columna. Y para calcular los días naturales, a la fecha de finalización que hemos calculado correctamente teniendo en cuenta tanto los fines de semana como los festivos, le vamos a restar la fecha de inicio y de este modo tenemos esto. Vamos a realizar esta operación para el resto de las tareas. Vamos a editar el gráfico, seleccionamos la serie naranja, que es la que nos está mostrando la duración de las actividades, seleccionamos los datos que tiene, veis que aparecen remarcados en color azul y lo vamos a mover hasta los días naturales. Y como veis ahora, sí que coincide la longitud de las barras con la duración en días naturales que tiene la actividad. Y vamos a comprobar que si realizamos cualquier cambio en estas fechas, por ejemplo, cambiamos la fecha de inicio y la duración, automáticamente se modifican los datos en nuestro gráfico. Esta leyenda de aquí abajo la podemos eliminar, la seleccionamos y la eliminamos. Seguramente este gráfico os valdrá a la mayoría de vosotros, pero vamos a dar un paso más y vamos a ver cómo podemos mostrar en este mismo gráfico el porcentaje completado de cada una de las actividades. Vamos a añadir una nueva columna que se va a llamar porcentaje completado. En esta columna lo que vamos a introducir es el porcentaje de la tarea que se ha completado, así que cambiamos el formato a porcentaje. Y en la última columna vamos a calcular los días completados. En la columna de porcentaje completado vamos a introducir algunos valores. Y los días completados los calcularemos de la siguiente forma. Serán igual
a la duración en días naturales multiplicado por el porcentaje completado. Vamos a utilizar los días naturales porque equivale a la longitud que estamos mostrando para cada una de las barras. Pulsamos Enter, cambiamos el formato a general, lo aplicamos al resto y estos serían los valores. En este caso podemos seguir añadiendo porcentajes o dejarlo en blanco. A esta columna de porcentaje completado le vamos a cambiar el formato para saber que es una columna que podemos editar. De esta forma distinguimos las columnas que podemos editar, que son las que tienen fondo morado, y las que se rellenan automáticamente, que son las que tienen el fondo gris. Para mostrar los días completados para cada una de las actividades vamos a utilizar las barras de error. Entonces, clicamos en esta zona, veis que seleccionamos la serie que hemos ocultado, nos vamos a los elementos del gráfico, seleccionamos las barras de error y seleccionamos más opciones. Veis que automáticamente las ha colocado, ahora tenemos que modificarlas. Como queremos mostrar la parte de la tarea completada sobre la duración de la propia tarea, vamos a utilizar solo la parte positiva, veis cómo se muestra. No queremos remate, así que seleccionamos sin remate y vamos a personalizar el valor. En este caso vamos a seleccionar los días completados. Seleccionamos especificar valor y en valor de error positivo seleccionamos todos estos datos. Hacemos clic en aceptar y veis que se están mostrando las barras. No se ven muy bien, pero ahora vamos a modificarlas para que las podamos visualizar perfectamente. Nos vamos a las opciones de relleno, vamos a modificar su color y vamos a aumentar el ancho hasta que lo veamos sobre las barras de las tareas. Así las cubriría totalmente. Vamos a aplicar también algo de transparencia y también vamos a aprovechar para cambiar el relleno de las tareas. Las seleccionamos y en las opciones de relleno vamos a elegir otro color, por ejemplo este color morado. Este sería nuestro gráfico. Vamos a realizar un último cambio. La última fecha de finalización de las tareas sería el 22 de abril. Vamos a remarcarla también con un formato condicional. Cuando la celda sea igual al máximo de este rango, entonces vamos a aplicar un formato con un color de relleno diferente. Al igual que en el caso anterior, pues un color lila. Aceptamos, aceptamos y aceptamos. Y vemos cómo se marca el último día. Pero si cambiásemos algún dato en la fecha de inicio o la duración, por ejemplo, aquí colocáramos el 20 de marzo, veis que este día cambia y se remarca. Ahora que tenemos marcado este día, vamos a volver a nuestro eje y en máximo colocaríamos la última fecha. Aunque no es necesario colocar exactamente la última fecha, yo prefiero establecer una fecha 2 o 3 días posterior, por si acaso. Entonces vamos a escribir 25 del 4 del 2022. Y para la fecha inicial vamos a escribir también una fecha anterior para que no empiece la tarea justo aquí pegada. Entonces vamos a escribir 1 de enero del 2022. Y veis cómo así se separa un poco la tarea del inicio. Y lo último que voy a añadir va a ser un eje secundario en esta zona para que nos muestre cada uno de los días y así podamos ver más fácilmente la fecha de comienzo y de finalización simplemente observando el gráfico. Entonces seleccionamos este eje superior, en las unidades secundarias colocamos un 1 porque queremos ver una unidad por cada uno de los días, desplegamos las opciones de marcas de graduación y en tipo secundario vamos a elegir por ejemplo cruz y veis que cada una de estas marcas correspondería a un día. Dependiendo si vuestro proyecto dura más o menos tiempo, también podéis cambiar las unidades principales y mostrar por ejemplo la unidad cada 4 días y como veis se muestra de una forma mucho más precisa. Y como último detalle, en esta zona introduciríamos el título de nuestro diagrama, seleccionamos el recuadro de nuestro diagrama y en contorno de forma seleccionamos sin contorno. Según vamos añadiendo porcentajes, veis que se cambian automáticamente. Y podemos ver fácilmente cómo va nuestro proyecto. Cuéntame en los comentarios si has conseguido montar completamente tu diagrama Gantt y si te has quedado con la versión más sencilla o has optado por mostrar incluso el progreso de cada una de las tareas en tu diagrama.
Dale a me gusta si te ha resultado útil y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete aquí a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones en la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.